Este podcast tiene fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast, su anfitrión o sus invitados. La participación de invitados no implica respaldo o acuerdo con los puntos de vista compartidos. Bienvenidos a La Minga de las Ovejas Negras, un espacio de conversación donde el pensamiento crítico se encuentra con el respeto y donde las diferencias no dividen, construyen. Aquí reunimos voces del mundo académico, empresarial y territorial para hablar de sostenibilidad, comunidades y desarrollo, desde la experiencia y la reflexión informada, porque creemos que el diálogo honesto también puede ser diplomático. Esto es La Minga de las Ovejas Negras. Soy Sol Tejada y comenzamos. Buenos días, buenas tardes. Estamos con Juanjo Pulido. Él es secretario de SOPA y mediador cultural en la Underground Colectiva. Y estamos con Sabah Walid, directora del SOPA. Ella es historiadora y responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ellos trabajan en procesos de mediación cultural, ciencia ciudadana y gestión comunitaria de la cultura a partir de metodologías de la investigación-acción participativa. Su cometido se centra en ejercer la mediación cultural comunitaria para producir, entre otros, procesos afectivos y efectivos que transforman cosas en la praxis. Trasladan sus contenidos a la acción produciendo estrategias de colaboración que faciliten espacios de apertura a la escucha, los cuidados y la creación de nuevos relatos con una clara vocación rural. Han participado como invitados en varios foros relacionados con su línea de trabajo, tanto nacionales como internacionales, en países como Portugal, Grecia, Azerbaiyán, Chile, México, Colombia o Argentina, y han sido responsables de diversos procesos formativos, realizando numerosas publicaciones en el ámbito de la educación patrimonial, la ciencia ciudadana y la gestión colectiva de los bienes comunes. Bueno, bienvenidos a La Minga de las Ovejas Negras, Juanjo y Sabah. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Es un placer, de verdad, estar aquí. Me alegro. Oigan, miren, les cuento, este podcast la verdad es que es bien, nosotros, bueno, hablamos de hartas cosas, pero a veces es bien informal, así que con confianza. Cuéntenos un poco de qué va SOPA, qué es, cómo se crea. Bueno, pues SOPA en realidad nace de un proyecto que se llamaba Cine Itinere, que era un ciclo de cine itinerante donde llevábamos documentales sobre patrimonio a diferentes localidades de la península ibérica y luego hacíamos como mesas de trabajo con la comunidad y con los agentes interesados para hacer un estudio sobre cómo participaban las comunidades, las vecinas y los vecinos en la gestión de los patrimonios en donde vivían, ¿no? En sus pueblos. De ahí nace la necesidad de conocer qué se está haciendo en otros lugares, viendo que había cierto interés y decidimos que lo mejor era hacer un congreso donde podríamos juntar por un lado a la academia para que se sintiera interpelada la academia, sí, y por otro lado, si esos congresos los llevábamos a las localidades del rural y los gestionábamos con las poblaciones locales, pues podíamos crear ese espacio donde todo el mundo tuviera voz y pudiera contar su historia, ¿no? De cómo se gestiona, de cómo participa la ciudadanía en la gestión del patrimonio y de la cultura de sus territorios. Y esto lo hicieron primero en España y después se internacionalizó. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, este proyecto nació en España, en un pueblo de España, se llama Malpartida de Cáceres, y la verdad es que, bueno, también contar que cuando iniciamos el primer congreso nosotros no habíamos armado ningún congreso, no teníamos ninguna experiencia, y sobre todo porque normalmente cuando en esos momentos, cuando hablamos de patrimonio y de congreso y de encuentros, siempre era como relativo pues, a gente de la universidad, equipos de investigación o a expertos, ¿no? Que presentan sus trabajos, sus tesis, ¿no? Y
y claro, nosotros era como una novedad porque nosotros mismos, los proyectos que habíamos hecho hasta el momento, que hacía poco que empezamos a hacer ese tipo de proyectos comunitarios, no teníamos un foro donde poder exponer, ¿no? ese trabajo que estábamos haciendo y como comentaba Saba, ¿no? Que tampoco gente con la que habíamos trabajado durante el proyecto Cinere tampoco tenía un foro donde expresarse, ¿no? Entonces teníamos ese miedo de que al ser el primero, ¿no? Pues que la recepción no fuera buena, porque hasta ese momento no había ningún sitio donde poder encontrarnos, ¿no? Y de ahí que empezamos con un poco de miedo de la inexperiencia de no haber armado ningún congreso y del tema de que esos temas nunca se habían reunido en un encuentro, ¿no? Y nuestra sorpresa fue que la primera gente que se fueron inscribiendo, ¿no? Para enviar sus ponencias fueron gente de Azerbaiyán, ¿no? Que presentaron 5 propuestas de Azerbaiyán y nosotros pensando que era un congreso pequeñito y que lo máximo que pensábamos es que vendría gente de Portugal por proximidad, ¿no? Porque nosotros residimos en una región que se llama Extremadura, que está muy cerca de Portugal, y pensamos que lo internacional sería que viniera algún portugués, ¿no? Y nuestra sorpresa es que fue inscribiéndose gente de Argentina, de Colombia, de Chile, entonces fue muy lindo. Y uno de esos proyectos que se presentaron, que era de 2 mujeres de Argentina, que desarrollaron un proyecto educativo con los nenes de las escuelas, pues nos inspiró muchísimo, ¿no? Entonces le pedimos que si querían ellas, ¿no? de organizar en algún momento el SOPA, y se decidieron pues el tercer año. Y una vez ya ahí, pues ya fuimos alternando, no es que sea una alternancia de cada año en América y otro en España o en Portugal, sino que ha ido sucediendo conforme gente que se ha involucrado en el Congreso pues ha solicitado que se pueda hacer en su país, ¿no? Ah, pero súper interesante. Además que como que yo siento, bueno, porque uno, claro, siempre estos congresos son como ultra académicos y como con toda esa pompa y esa parafernalia académica, y SOPA no es eso, es otra cosa, va como de en otra línea, ¿no es cierto? Sí, pero la idea era por un lado, como comentabas, ¿no? De engañar un poco a la academia, porque la academia necesito un título y quiero contar mi película, ¿no? Entonces es como, vale, sí, lo vas a hacer, pero no desde tu espacio, no en un espacio que tú te sientas cómodo, ¿no? Sino en un sitio en el que te veas cara a cara a la comunidad y realmente te expongas, ¿no? ante ellos, ¿no? Que ha habido un momento a lo mejor de trayectoria que ha sido a solicitar información, a registrar, a documentar, y ahora queremos que realmente expliques, ¿no? cómo lo haces, qué conclusiones sacas, y también esas comunidades también que muestren que también pueden generar conocimiento y que ese conocimiento tiene que ser bidireccional, ¿no? Que tan importante sea el conocimiento que se genera desde la academia como el conocimiento que se genera desde las comunidades, ¿no? Entonces eso es ese espacio en el que pueden convivir esas 2 realidades, ¿no? Claro, y ahí se arma una sinergia súper interesante también. Sí, sobre todo también porque también incluso en los espacios rurales intentamos salir de ese formato cerrado de centrarnos en un salón de actos, ¿no? Todos sentados, que en algunas ocasiones sí, pero en otras esos espacios de reflexión, esas ponencias, a lo mejor se exponen en un colegio, se exponen en un centro cultural, o se exponen en la calle, o se exponen incluso en un restaurante, ¿sabes? O en una plaza, en una calle. Claro, y digamos que está como abierto al público ahí. O sea, si ustedes lo hacen en un lugar, la gente que pasa igual se queda y mira, y escucha, claro, y participa. Sí, claro, ese es el espíritu, ¿no? Utilizar los espacios públicos y buscar espacios donde la gente se sienta cómoda y se siente interpelada por lo que está pasando, ¿no? O por lo que se está hablando, y participe de forma libre y aportando sus conocimientos o preguntando lo que quiera conocer, ¿no? Es como que es muy importante, ¿no? Utilizar los espacios públicos, entendiendo que a veces pues son esos espacios más académicos que también al final son espacios públicos, porque al final, ¿no? Los pagamos entre todos. Sí. ¿No? Pero bueno, intentar pues buscar diferentes, o sea, intentar que donde lo hagamos o como lo hagamos no sea impedimento para nadie, ¿no? Que todo el mundo tenga voz en algún momento, o tenga
pues a lo mejor no puedo venir todos los días porque a lo mejor tengo que cuidar de mis hijos, ¿no? O Claro. yo qué sé, o de mi madre o lo que sea, ¿no? Pero que tengas un espacio donde que se te facilite que tú puedas estar, que tú puedas participar, que puedas contribuir como comunidad, ¿no? A unas preguntas que en realidad nos hacemos todos los seres humanos, ¿no? Que habitamos este planeta, ¿no? Que compartimos muchas Espacios. necesidades. Espacios y necesidades. ¿Y cuáles han sido las temáticas de estos congresos SOPA? ¿SOPA quiere decir algo a todo esto? Sí. ¿Qué es? Sopa, a ver. Porque te voy a decir algo, Juanjo, cuando la primera vez que me escribiste en LinkedIn, me decía, no, el Congreso SOPA, y yo decía, ¿SOPA? ¿Qué será SOPA? Claro, nosotros cuando la línea que seguimos de trabajo en cuanto al patrimonio es el tema de la socialización, ¿no? Socialización que, bueno, supongo que en muchos sitios tiene un significado distinto. Acá en España también se le da, cuando se habla de socializar, es de como ir a, no sé, salir con la gente, compartir, ir a comer, claro, ¿no? Socializar, ¿no? Pero claro, nosotros buscándolo también, y también lo definió un colectivo de acá de España que se llama La Ponte, ¿no? Es como compartir, ¿no? Socializar es compartir, pero no es compartir como responsabilidades, ¿no? Nosotros cuando hablamos de patrimonio lo hacemos como el tema de compartir responsabilidades en la gestión, ¿no? En preguntarnos cómo mantenerlo, cómo difundirlo, cómo darlo a conocer, cómo generar conocimiento a través de ese patrimonio, ¿no? Entonces, de ahí, por eso el SOPA es el Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio. Perfecto. En el medio rural. Es que, bueno, como bien dicen, lo que no se conoce no se protege, ¿no? Sí. Entonces, es súper importante. Y bueno, y luego también, pues, la sopa es esa comida que todos tenemos, ¿no? En nuestros recuerdos y con la que seguro que hemos compartido con mucha gente, una sopita, y como que invita, ¿no? También a sentarte alrededor de la mesa y compartir. Entonces, como también un poco juega con eso. Sí, en Portugal y creo que en algún sitio, no sé si en Colombia también existe la sopa de piedra, que como que la gente va echando distintos ingredientes al puchero, ¿no? Y es una sopa de todo lo que tienes en casa, ¿no? Entonces, acá en Chile es la carbonara. Sí, la carbonada, ahí uno le va echando todo lo que le sobra. Entonces, claro, el tema de... Y también es una de las razones también por las que nos gusta de armar el sopa en Latinoamérica, porque también nos nutrimos de otros ingredientes, ¿no? De otros sitios, ¿no? Porque, sobre todo, y también eso daría pie un poco a la temática de este año, es el ver otras realidades, porque, por ejemplo, aquí en Europa o en España, ¿no? Cuando hablamos de los orígenes, ¿no? Nos centramos a muy poco tiempo, aunque hayamos tenido un pasado con muchas civilizaciones que han pasado por España, pero realmente cuando la gente habla de sus orígenes, los orígenes son muy cercanos. Sí. Entonces, en Latinoamérica, con los pueblos originarios y tal, es como toda una raíz que viene desde mucho, mucho tiempo, ¿no? Y que se lucha por mantenerla ahora, ¿no? Nosotros no tenemos casi nada que referentes ni nada que defender, alguna tradición popular, alguna cosa así que hacían nuestros abuelos. Entonces, es más complicado. Pero tenemos otras realidades y otras necesidades y otras luchas dentro del patrimonio, ¿no? Pero también nos gusta también alimentarnos de esas luchas que hay en Latinoamérica, que son distintas, que son a lo mejor por otros temas, ¿no? Pero, y que a veces nos cuesta mejor adaptar aquí porque no nos encontramos con esas problemáticas, ¿no? Entonces sí que en el SOPA es un punto de encuentro para tratar esos temas, por lo menos los comunes, ¿no? Que podamos tratar de un lado y otro, y también pues ver otras realidades también que nos sirvan no como temáticas, sino también como formas de atacar, ¿no? esas problemáticas. Y lo que nos preguntabas de los temas, empezamos a hacer, claro, porque no todos los años son monográficos, ¿no? Normalmente cuando empezamos, lo hicimos en Argentina, en Benito Juárez, iniciamos y hacemos como un pequeño seminario dentro del SOPA, un par de días, un día y medio o 2 días, sobre un tema en concreto, ¿no? que afectara al territorio, ¿no? Entonces, ese año lo hicimos sobre el patrimonio urbano, que es como esos espacios híbridos entre las ciudades y los pueblos. Por ejemplo, en México trabajamos, en Yucatán, que fue la primera vez que fuimos, trabajamos el papel de la mujer como sostenedora del patrimonio y la memoria rural. En Colombia trabajamos los patrimonios migrantes, ¿no? De las comunidades que se establecían de un país a otro, de una región a otra.
Hemos hablado también de la despoblación, que acá en España es un problema muy grande, ¿no? En algunas comunidades rurales, ¿no? De gente que se va y esos patrimonios que se pierden. La segunda vez que fuimos a México hablamos sobre cocina tradicional y esa edición sí que fue monográfica, porque depende si hay un tema que da mucho juego, que puede ser muy tratado de forma global, pues a lo mejor sí que hacemos una edición monográfica, ¿no? Y este año en Chile pues tenemos una oportunidad de oro para trabajar el tema de los pueblos originarios, porque también no solo es un tema que define, ¿no? Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo. Y bueno, y hablando de este sopa que va a ser acá en Chile, quiero que me cuenten un poco, ustedes lo van a hacer bueno, yo voy a estar ahí. Esto va a ser en Atacama, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál es la temática de este año? Pueblos originarios. Sí, como comentaba, ¿no? Va a ser tratar de forma global durante toda la semana. Todo va a girar en torno a los pueblos originarios, no solo de Chile, no solo de Latinoamérica, sino también propuestas que vengan de cualquier parte del mundo. Al principio, con el SOPA, intentamos pues, publicar todo en inglés, toda la información, todo, para que pudiera asistir en congreso internacional gente de cualquier parte del mundo. Claro. Lo que pasa es que veíamos que a lo mejor no éramos capaces de llegar a otras comunidades que no fueran hispanohablantes o que no fueran o de Portugal o Brasil, ¿no? O que solo llegamos en este contexto iberoamericano, ¿no? Sí, yo creo que como que el lenguaje que utilizábamos, la gente que venía de América no se entendía, pero la gente que estaba en Europa no. Entonces era como... Claro, no era el idioma. No era el idioma, sino el lenguaje, ¿no? Claro, claro. Y usted... Entonces decidimos no invertir ese tiempo. En hacer como traducciones y ese tipo de cosas. Claro, no... Sí, está bien. O sea, yo creo que, mira, yo siento que también como que uno a veces trata de abarcar tanto que como que se pierde un poco en esa... y a mí lo que me resulta igual... es bien complejo también traducir este tipo de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el tema indígena. Nosotros acá en Chile, bueno, Chile tiene reconocidos 10 pueblos. Y en Atacama hay 3, que son los collas, los diaguitas y los changos. Sí, que los changos en realidad digamos, tienen un reconocimiento sumamente reciente. Pero los collas y los diaguitas, claro, igual, sobre todo los collas son muy potentes. Bueno, ustedes la conocen a Cindy y bueno, Cindy es una líder así total en el mundo colla. Ella, bueno, para los que no saben, Cindy Quevedo, ella es la presidenta de la comunidad Finca El Chañar y ella es también la presidenta del Consejo de Pueblos Colla. Y que ahora están dando toda una lucha con el tema de los salares, la protección de los salares, el litio, una cosa ahí muy, muy interesante y muy loable, porque realmente el Atacama en sí mismo es una región que tiene un porcentaje altísimo de proyectos mineros, de litio, de fotovoltaico, entonces... Igual esa lucha por la protección del territorio no solo es importante, es relevante y es necesaria, sino que igual es muy difícil, porque hay como mucho interés ahí. Entonces... Cindy, porque es una mujer con mucha fuerza, ¿eh? Sí. No todo el mundo podría estar donde está ella. Sí. No, y también porque, claro, es la segunda vez que el SOPA viaja a Chile. O sea, entonces, en 2018, creo, 18, sí. Sí, estuvimos en Noruega, claro. En Valparaíso. De hecho, tuvimos la suerte de tener en la inauguración a Rodrigo Mundaca, que actualmente es el gobernador de la región de Valparaíso. Sí. Entonces, en aquel momento... bueno, supongo que también lo seguirá siendo, ¿no? Es un líder comunitario, ¿no? Sobre la lucha por el agua, ¿no? Sí. Y eso también marcó mucho porque era un seminario que dedicamos también a la lucha de defensa, ¿no? De los espacios naturales, ¿no?
de los espacios rurales y eso, ¿no? Entonces, eso nos sirvió también mucho para conocer esa realidad de la lucha en Chile, ¿no? Por los ecosistemas y sobre todo por el Parque Nacional de la Campana, ¿no? Que ahí fue una zona de conflicto que incluso nos afectó durante la celebración, ¿no? Porque en uno de esos espacios de reunión de la gente del SOPA con las comunidades, ¿no? En ese momento avisaron a la comunidad de que había unas excavadoras entrando en sus terrenos, ¿no? Para plantar una serie de torres eléctricas y entonces estaban en un conflicto constante durante todo el año para ellos, sin duda, y también que nos afectó directamente porque también lo sufrimos en el SOPA, ¿no? Entonces, el hecho de poder volver a Chile, ¿no? Era como seguir con esa línea que ya tuvimos en el primer encuentro y ahora puede entrar como más en profundidad no solo en esa defensa del territorio de las comunidades indígenas y los pueblos originarios, ¿no? Sino entrar más en todo lo que eso supone, ¿no? También a nivel espiritual, a nivel patrimonial, artesanal, musical, a nivel de todo, ¿no? Llegó Cindy. A ver. A ver, para que vean que esto es totalmente transparente. Hola, Cindy. ¿Cómo están? Perdón, acá hay mala conexión. Estábamos hablando de vos. Sí, yo creo que nos ha escuchado. ¿Cómo nos estaban hablando? Que me estaban pelando. Estábamos hablando de de la defensa que estás haciendo del territorio. Oh, sí. Está dura, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Y vos estás en la finca? Sí. Qué bueno. Aquí. Ahí preparando el sopa. ¿Cómo han estado todos? Muy bien. Muy bien. Cindy, contanos un poco, ya que estás acá, ¿cómo fue tu experiencia en el Sopa de México? Porque yo sé que fuiste. Sí, no, fue espectacular. O sea, esa es la única referencia porque después las otras veces no he podido asistir porque igual yo tengo muchas cosas que hacer acá como estoy a cargo del consejo. Y casi siempre se me topa con las festividades indígenas. Entonces, pero la que fui en México para mí fue una experiencia maravillosa. Los lugares que recorrimos, los sabores, lo tengo como tan grabado. Yo siempre les digo que yo tengo esta memoria como que uno asemeja un lugar con un sabor. A mí me pasa eso cada vez que viajo. Entonces fue como la experiencia que viví allá, porque recuerdo cada lugar asociado a un sabor distinto, a una cultura. Pudimos ver muchas otras cosas que no estaban quizás preparadas y que para mí fueron una enseñanza súper grande también. Súper grande. Y vos fuiste con una... ¿cómo es que se llama? Isabel, ¿no? No, con la Jimena. Jimena Miranda. Sí, fui con la Jimena. Sí. Ella sí ha podido ir a otros sopas. Y yo creo que ya, al menos yo voy a tratar de apoyar más o menos en lo que yo vi en México. Quizás la Jimena puede hacer otras cosas porque ella ha estado compartiendo en otras instancias así como con otros temas, digamos. Porque mi única referencia para mí es el Sopa México, pues entonces no sé si todos los sopas son iguales, no podría decirlo, pero al menos vamos a intentar de que yo le decía a Jimena, a mí lo que me importa es que si vienen viajando desde tan lejos, puedan recorrer distintos lugares, puedan ver la cultura que se vive en estos lugares, también asociado a las comidas tradicionales, y yo creo que ahí como que se vive la experiencia redondita. Aparte de todo lo que uno expone, de todas las ponencias que uno también se lleva, pero yo creo que uno también tiene que ir como asociando, si no, no tiene gracia viajar desde el otro lado del mundo, si no vas a ir a recorrer parte de ese lugar que al que vas a llegar. Además que Atacama es tan lindo. Es como mi segundo hogar, Atacama.
Sí, sí, es maravilloso. Lo único que hay que tener en cuenta que al menos los lugares que yo los quiero llevar, que es al Salar, al sitio sagrado de nuestro pueblo, está en alta cordillera, entonces no sé si todos van a resistir la puna, porque igual es compleja, po. No es un sitio fácil de transitar, digamos. Están entrenando en España, están entrenando. Bueno, no es fácil de llegar. un problema que tiene el Sopa es que dejamos a la gente totalmente derrotada, porque, claro, el primer año que hicimos el Sopa duró 3 o 4 días, pero ya nos acostumbramos a que cada año queríamos más. Entonces, el congreso dura de lunes a domingo. Y a lo mejor empezamos a las 8 de la mañana o a las 9 y terminamos a las 12 de la noche. Entonces, eso, después de una semana y luego el domingo subir al Salar Maricunga, a lo mejor ahí sí que puede perfectamente morir gente. La gente termina derrotada, el último día la gente ya dormida, pero la gente aguanta, va a todas las actividades. Entonces yo creo que un cierre bastante bonito sería llegar al Salar y ahí desfallecer todos. Por lo menos en un sitio lindo, ¿no? Y acompañado de gente linda, entonces mejor que en otro sitio, en una estación de para morir en un sitio feo no tiene gracia. Además que nos podemos ofrendar. Una gran ofrenda internacional. Claro, todo perfecto. Sí. A ver, yo creo que avisaremos de los problemas que puede haber de altura y quien le apetezca y crea que puede, pues sube, y el que no, pues se puede dar un paseo y así. Por eso lo hemos dejado para el último día. Sí. Claro. O sea que uno hace como la semana de Sopa y de ahí se tiene que tomar una semana de vacaciones, porque queda... Bueno, hay gente que cuando pide las vacaciones, ¿no?, del trabajo, lo que sea, hay gente que se las pide para ir al Sopa. O sea, que luego no le queda más descanso, ¿no? Porque tiene una semana de vacaciones y a lo mejor tiene una durante el Sopa y otra por Navidades o en verano, y una elige para ir al Sopa. O sea, que luego ya del Sopa va al trabajo directamente. O sea que... Claro. Hay mucho ambiente, sí. Es que lo que pasa es que yo lo que vi en el de México, por lo menos, que es el que nosotros conversamos con Cindy, es que igual es como itinerante, no es como en un solo lugar. Entonces igual también te sirve para conocer y como, claro, como que uno se airea. A nivel organizativo es un reto muy grande, porque lo fácil es estar en un pueblo, en una ciudad mediana, y ahí tienes todos los servicios, tienes el hotel, los restaurantes, y vas a dar tu ponencia o vas a escuchar las ponencias del resto de gente, vas a almorzar, te das un paseo, lo vas al hotel, vuelves otra vez a las charlas y ya. Pero lo que comentabas, ¿no?, que lo importante es, porque también muchas veces si las temáticas de los congresos tienen relación con el territorio, pues lo importante también es conocerlo, ¿no? Entonces, en la UNO Sopa hemos tenido la posibilidad de quedarnos, y en otra ha sido interesante el hecho de hacer ese recorrido, ¿no? Y en México nos fue muy bien, en Argentina, en la provincia de Santa Fe, también nos fue muy bien, porque también lo que tiene el Sopa es que no es un congreso de estos de 3.000 participantes con 10 salas simultáneas que vas a dar tu ponencia y te vas, ¿no? Por ejemplo, en Chile la otra vez que estuvimos fue muy lindo porque íbamos como todos juntitos a todo. Íbamos en el autobús, íbamos viajando a la comunidad, vamos a una escuelita, hicimos una sesión allí en Olmué, en una escuelita, y hicimos allí las ponencias y todo. Estuvieron los niños presentándonos sus proyectos educativos sobre el patrimonio y sobre el territorio, y luego nos metimos en un aula que todos los que estamos en las sillitas de los niños de primaria sentados así, era ridículo vernos. Pero todos ahí, ¿no? Pero por eso hablamos del tema de compartir todos los espacios, ¿no? Y ahí sí que pudimos ver el territorio. Luego fuimos todos a Valparaíso también a dar una sesión allí, fuimos a ver los acantilados, fuimos a un espacio, a un campo, y ahí hicimos otra sesión y unas dinámicas participativas, y estuvimos ahí comiendo con la gente de allí de la finca. O sea que es como un congreso como muy familiar, ¿no? Y que se vive todo con mucha emoción, ¿no? Y no sé, cada sopa es diferente, pero que es diferente porque tenemos la maravillosa suerte de que siempre las personas que acogen este evento, ¿no? Son gente maravillosa. Porque nosotros aportamos una parte, pero nosotros estamos muy lejos, no conocemos el territorio, no. Claro. O sea, si
¿sabes? Muchas veces nos dicen, no, pero vosotros organizáis el SOPA. Es como nosotros y mucha más gente organiza esto, porque ahora todo el mundo arrima el hombro, ¿sabes? Incluso los que asisten ponen sillas o quitan platos. O sea, quiero decir, y luego todo el trabajo que tiene la gente que nos acoge, en este caso, Cindy, Jimena, bueno, todas las personas que nos están acogiendo, que están pegándose un absoluto trabajera para organizar todo esto, ¿no? Sí. Y lo hacen con mucho amor, o por lo menos eso nos transmiten, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito, que, no sé, como que todo el mundo le pone mucho cariño al asunto. No, es que bueno, lo que pasa es que igual yo siento que al ser también esta cosa como más chica, más familiar, por decirlo de alguna manera, entonces también da para que uno le ponga más amor. Y porque además si bueno, gente como Cindy, que está súper ultra comprometida, entonces, y todos queremos que salga bien, así que esperamos que sea una cosa así, una fiesta. Bueno, pero yo le tengo toda la fe a Atacama, porque no hay nada que pueda salir mal en esa región. No, pero eso también, la logística es un tema interesante. Al final el SOPA es como un proyecto, o sea, tú organizas un proyecto, ¿no? Y estoy de acuerdo con Cindy, ¿no? Muchas veces también buscamos la implicación de todo el mundo y todo el mundo también tiene sus limitaciones. Y nos pasa en todos los SOPAs, ¿no? Que hay un equipo que a lo mejor o por tiempo o por interés, porque a lo mejor hay una parte que le gusta más, yo qué sé, pues el tratar con la gente, otra gente que le gusta más el tema de la producción o el de organizar, ¿sabes? Entonces, por eso cada parte del equipo pues tenemos un rol dentro del SOPA y es realmente donde nos sintamos más cómodos. Y el tema de la financiación, que también es un problema que tenemos en cada SOPA, es como al final, a ver, no sé, entre los costos de inscripción y lo que cuesta cada cosa, al final, por ejemplo, el otro, es que siempre pongo el ejemplo de la otra vez que estuvimos en Chile, porque es como significativo de todo, ¿no? Por ejemplo, la organización, la gente que veníamos de fuera, el alojamiento lo fueron financiando los distintos establecimientos hoteleros, las cabañas y todo eso, que no sé si la Federación de Turismo o la Organización de Turismo de Olmué, cada día se lo iban repartiendo. O sea, cada día había un alojamiento que se encargaba de alojarnos. Entonces, cada día íbamos con la valija, yendo por caminos para alojarnos cada día en una cabaña distinta. Por ejemplo, no teníamos presupuesto para el tema del café, para los descansos. Entonces, uno de los equipos de las entidades organizadoras era la universidad, un centro de investigación sobre agricultura ecológica. Entonces, tenía un montón de naranjas para hacer las analíticas o para hacer Y entonces, el chico que estaba con nosotros, Felipe, que estaba trabajando en ese centro, nos traía cada día una caja de naranjas del laboratorio y allí las cortábamos, cuando teníamos café, las cortábamos y ahí iba chupando naranjas todo el día, ¿sabes? O en la universidad al final no pudimos conseguir también que los pagaran el café y conseguimos unas jarras de agua saborizada y también teníamos presupuestado y teníamos financiamiento para el colectivo para ir de Olmué a Valparaíso y al final no salió y tuvimos que hacer una caja de resistencia para que cada persona pusiera el dinero para el colectivo. O sea que siempre se buscan mil formas, ¿no?, de conseguir eso y también a lo mejor se puede conseguir el alojamiento, pero si la gente luego tiene que aportar para subir a Maricungo, pues se aporta, ¿no? Porque es un congreso que la gente también sabe a lo que va. Claro. O sea, que es distinto de que tú como experto, doctor o profesora de la universidad, pues tienes como un nivel de que cuando vas a un sitio tiene que ser una ciudad con todas las comodidades y yo quiero un hotel de 4 o 5 estrellas porque no, allá la gente si tiene que dormir en una cabaña 10 personas duermen, si tienen que dormir de hecho los chicos argentinos que organizaron luego el Congreso de Santa Fe, el primer día durmieron en el campo porque no encontraron alojamiento, porque llegaron por la noche y les ofrecieron un sitio en medio del campo y al final los alojaban donde estábamos nosotros en la cabaña, porque iban a acampar, ¿sabes?, con su carpa y en medio del campo ahí perdidos de la mano de Dios, ¿no? Ahí de la mano de Dios, sin nada, o sea, a oscuras, en medio del bosque,
¿sabes? Que no tenemos muchas necesidades, ¿no? a nivel logístico, o sea que podemos tirar adelante con cualquier cosa. Entonces eso, pues son temas que vamos resolviendo casi al momento, ¿no? Acá en Chile Bueno. se dice aperrando, apechugando. Sí, totalmente. Yo aquí, bueno, yo le dije a Jimena, a mí me hubiera gustado llevarlos a la Chacana, pero ella quiere que estén en el colegio donde ella hace clases. Entonces, ya, yo, ok, le dije ya. Y luego podían haber venido a mi comunidad a quizás pasar la tarde o hacer, aquí también se pueden hacer talleres. Pero yo creo que lo más complejo, lo que hay que sí tener acá es el tema del transporte, porque aquí todos los lugares que puedas visitar quedan un poquitín lejos. Sí. No es como que está todo junto en un pueblo pequeño, no. O sea, ir al Salar por lo menos son 3 horas y media, 4, ida y después vuelta. O sea, uno tiene que ir de madrugada, eso de las 4, 3 de la mañana, estar saliendo para amanecer allá. Porque allá, por ejemplo, en la mañana es maravilloso, el frío, pero es bonito y todo, pero en la tarde sale un viento que no te deja volar dron, no te deja hacer una entrevista, no sé, porque tú quieres, cualquier cosa que quieras poner en el suelo se te vuela, porque esas son la forma de la cordillera, po. Y por eso hay que ir con alguien que sepa que, por ejemplo, yo les digo al tiro, hay que aprovechar la mañana y venirse a las 2, 3 de la tarde para estar aquí a las 5. Sí. En cambio aquí, por ejemplo, en la finca del Chañón, como yo vivo en precordillera, no es tan helado, y pueden apreciar los cielos maravillosos, si a alguien le gusta, por ejemplo, y que pudiésemos hablar también de todo lo que es la cosmovisión, pero estamos hablando de la visión del cosmos, cómo nosotros como pueblos indígenas nos guiamos, podemos hablar de la constelación de la Chacana, las formas que tienen, que eran y siguen siendo muy importantes para nosotros, porque si van a estar en Atacama, que tienen los cielos más limpios, donde están los observatorios más grandes a nivel internacional, o sea, sería ilógico que no se tomaran una noche para, no sé, pues sacarse fotos con la constelación, que es la típica que se sacan siempre aquí en Atacama, o poder haber ido a un observatorio. Pero, como le digo, yo creo que todavía hay tiempo, pero hay que empezar ya a ponernos nerviosos porque... o sea, a mí no me gusta andar corriendo a última hora, entonces, por ejemplo, la vez pasada a mí me tocó organizar el Parlamento de Mujeres Indígenas, donde venían mujeres indígenas de todos lados, y yo casi me tomé el año. Ahora, claro, les dejé la barra súper alta así a todos los que siguen, porque ya los recibimos yo conseguí para alojarlas, para alimentarlas todos los días que estuvieron. O sea, ellas solas se pagaron el pasaje. Pero entonces hay que dejar todo preparado, hay que hacer las cartas para que ojalá los ministerios estén al tanto, los mismos agrupación de turismo, quizás se puede hacer algo con ellos. Yo creo que sería interesante que pudiéramos mover y que no fuera un congreso más, sino que, de hecho, yo ya lo saqué así como en un programa de matinal de aquí. Y todo el mundo me está preguntando, oye, ¿cuándo llega el Congreso SOPA? Un congreso internacional. Entonces yo le daría el realce que realmente merece y ya estaría hablando con las autoridades regionales. ¿Y cuándo? Bueno, porque hemos hablado un montón de SOPA, pero ¿cuándo es exactamente? ¿Y hasta cuándo se puede enviar una ponencia? Queremos toda la información. A ver, el congreso se va a celebrar entre el 23 y el 29 de noviembre. Y en Atacama. Ya, y la convocatoria para el envío de propuestas termina el 30 de junio. Y ahí ¿qué tipo de propuestas se pueden mandar? Por ejemplo, viste que en el Congreso vos mandás como el paper o el póster. ¿Cómo es eso? Vale, el tema del póster, claro, tuvimos que descartarlo por el tema de la itinerancia. Porque no encontramos en ningún momento en el que pudiera estar el póster colgado más de un día.
Claro. Entonces, lo normal es que cuando presentas un póster, que esté por lo menos la semana o todo lo que dura el congreso. Entonces, para no tener que despegar el póster y llevarlo en el autobús, recogiendo Atacama, es complicado. Y entonces decidimos quitar esa opción. Entonces, lo que sí que hacemos desde el primer año es también la posibilidad de mandar una ponencia en vídeo. Ya. No videoconferencia, porque también a nivel logístico es muy complicado de poder tener una conexión de Wi-Fi en todos los sitios, que se mantenga. O sea, también a nivel de que en el momento que hay un fallo de conexión o de que no está preparada la persona, ya se pierde tiempo. Y si fuera una, quizá tal vez se podía hacer en algún momento, pero si son muchas es imposible, ¿no? A nivel logístico. Eso, si fuera en un sitio cerrado, siempre en el mismo sitio, con una capacidad técnica increíble, pues a lo mejor se podía hacer. Claro. Entonces, la posibilidad que damos es de poder enviar la ponencia en vídeo, con una cápsula de vídeo de 5 minutos, y hasta ahora dejábamos que pudiera ser como una presentación normal, ¿no? Poniendo un PowerPoint de apoyo y tal, pero claro, cada año también, cuando hacemos las conclusiones del Congreso, que son también participativas, también valoramos mucho la opinión de la gente que participa, ¿no? Porque lo hacemos entre todas y todos. Entonces, el tema de las presentaciones con vídeos se hacían un poco pesadas, ¿no? Porque ni la persona tenía un público al que expresarse, la gente no podía hacer preguntas a esa persona. Entonces, siempre teníamos como dos tipos de propuesta en vídeo. Una era una ponencia normal, y otra era tipo documental. O sea, yo tengo una serie de recursos audiovisuales sobre mi proyecto, del cual yo puedo salir presentándolo, pero tengo unas imágenes, o sea, es un formato más dinámico. Claro. Y entonces es el único que hemos dejado a partir de este año. Que tú puedes presentar tu proyecto, pero explicándolo en el contexto, a lo mejor con alguna aportación de alguien de la comunidad que también explique parte del proyecto, con alguna imagen de recurso también del proyecto, y esa es la parte que se puede presentar que no sea presencial. Claro, es que es muy importante lo que ha dicho Juanjo. Nosotros cuando terminamos, o sea, el último día del Congreso, hacemos las conclusiones de lo que ha sido y están divididas en dos. Una, las conclusiones de lo que ha pasado en el SOPA, en este caso Atacama, ¿no? De los temas y de la propia organización y no sé qué. Y luego hablamos sobre cuáles son los siguientes pasos del SOPA, ¿no? Y ahí las tomas de decisiones las hacemos con la gente que está ahí. Entonces, si la toma de decisión se decide entre todos que ese formato no funciona, pues ese formato no se utiliza en el siguiente SOPA. Claro, es muy democrático todo. Ahí como que todos deciden todo. Sí. Como que todo el mundo tiene opinión, un espacio para participar y decidir determinadas cuestiones. Claro, por ejemplo, en el segundo año, pues nosotros sacamos, para publicar las actas, creamos una revista que es la Descomunal, la revista iberoamericana de Patrimonio y Comunidad. Entonces, antes de sacarla, le preguntamos a la gente si quería que esa revista se indexara, ¿vale? Sí. Porque el tema de los artículos para, sobre todo la gente de universidades y tal, es muy importante para los puntos. Entonces se decidió que no. Que no, porque el hecho de que estuviera indexada te comprometía que la corrección fuera por pares, por gente que no conoces, que no sabe, que ni tú la conoces ni ella conoce a la persona que escribe, porque en el SOPA participan desde expertos, catedráticos y científicos a una mujer que tiene una finca agroecológica y que tiene sus semillas, no sé qué, y quiere escribir sobre su proyecto de vida y sobre lo que piensa ella de la agricultura y tal. Entonces, no puede haber alguien, ¿no?, que corrija ese texto y que considere que o no se expresa bien, o que no utiliza un lenguaje correcto, o lo que diga no es mentira, ¿sabes? Y, o sea, lo que diga no es verdad, porque todo lo que tiene que ser súper científico y súper evidente, y alguien que tenga un conocimiento ancestral que no esté valorado por la ciencia considera que ese artículo no es válido para la revista. Entonces decidimos que no se indexaba, ¿no?, que tendría su número, su código de publicación, ¿no?, su ISBN, pero que no iba a estar indexada para que todo el mundo tuviera la oportunidad de aparecer ahí, ¿no? Y después de cada congreso, ustedes hacen una publicación, entonces. Sí. Bueno, realmente siempre vamos con retraso. Sí. Bueno, pero es una confesión, es una confesión. Siempre vamos con mucho retraso. No nos da la vida. Porque no, la verdad es que no nos da tiempo, ¿no? Y es como un trabajo que eso sí que lo hacemos Juanjo y yo principalmente,
y es culpa también del retraso nuestra, ¿no? Hay que ser sinceros, podemos hacer así con los poniendo, es mi culpa. Pero sí, o sea, aunque vamos con retraso, o sea que además es que es como un deber y una obligación de todo el mundo que presenta un trabajo a publicarlo, para que pueda llegar ese conocimiento más allá de las puertas del SOPA, ¿no? O sea, lo que queremos es intentar que el conocimiento se expanda todo lo posible. Entonces sí que hay un compromiso y sí que publicamos las actas de las... No todo el mundo nos manda los textos, pero bueno, todos los que nos mandan, los publicamos. Sí. Súper. Y si alguien quiere mandar para este congreso o para próximos, ¿a dónde tiene que mandarlo? ¿Cómo es la vía? Mira, tenemos una web que es www.sopa26 por número atacama.org, que ahí viene toda la información, la convocatoria, los temas, las sesiones, y viene luego pues, como el acceso al formulario, tanto para registrarse de forma presencial como para registrarse en el caso de mandar vídeo. Y a principios de julio, o sea, abriremos la convocatoria para la gente que quiera solo asistir. Ya, perfecto. ¿Vale? Claro, que luego asistes pero vas a participar en todo. Yo siempre que me dice la gente, es que no sé qué presentar, digo, pues vente, no hace falta que presentes nada, ¿no? Porque al final estamos todos compartiendo. Y yo creo que también es importante decir que las personas de las comunidades donde vamos ahí no tienen que pagar ninguna tasa para asistir, porque sería bastante feo, además, entre otras cosas, ¿no? Ir a su localidad y o sea, que tienen acceso gratis a todo, que eso, o sea, que pueden entrar, participar, pero sí es verdad que el resto sí que pagamos unas tasas. Súper. Sí, y también, bueno, explicar también, que se me ha olvidado antes, el tema de qué tipo de sesiones hay, ¿no? En el SOPA normalmente hay 2 sesiones que son fijas, que una es la sesión que llamamos teórica y otra que es la sesión de proyectos, ¿no? La sesión teórica son como más como reflexiones para hablar de metodologías, de políticas públicas, de estudios, de reflexiones, ¿no? Sobre el tema patrimonial. En este caso, pues vinculado a los pueblos originarios. Luego está esa sesión de proyectos, que pueden ser proyectos que estén en marcha o que ya hayan finalizado o que estén en mente de alguien, ¿no? Mira, quiero tirar por aquí, para que luego también entre todos pues intentemos apoyar, ¿no? De que, pues, si tiene alguna necesidad. Como una sinergia. Claro, o modificar o dar alguna opinión sobre el proyecto, ¿no? Básicamente proyectos. Y luego, cuando estamos acá en España, tenemos una sesión que se llama sesión territorial, que es sobre proyectos del territorio, del contexto en el que se celebra el SOPA. Pero cuando estábamos en Latinoamérica, hicimos uno no sé si fue en México la primera vez, en 2017 en Yucatán, o fue antes. Santa Fe. No, el espacio crítico, que es un sitio pues, para un espacio en el que introducir propuestas que lleven a debate con situaciones que realmente afectan al contexto, ¿no? Por ejemplo, en este año en Atacama hablaremos en ese espacio se pueden mandar propuestas, ¿no? Que traten sobre extractivismo y sacrificio territorial, sobre el conflicto de soberanía y derechos sobre los territorios, justicia climática, sobre ese turismo y mercantilización y folclorización del patrimonio, sobre invisibilización y negacionismo, ¿no? De la presencia indígena en los territorios, no sé, sobre esos relatos, ¿no? Esos relatos de lucha por el territorio y por las memorias de los pueblos originarios, pues esas propuestas como que encajarían más ahí, ¿no? Sí. Entonces, sobre esos 3 bloques principales son los que se pueden presentar las propuestas, ¿no? Tanto en vídeo como en presencial. Súper. Excelente. Dime, Cindy, dime. Está levantando la mano como buena alumna. Quería, o sea, yo tengo una presentación que la preparé para el Congreso de Patrimonios acá en Chile, y que es lo que más o menos quiero presentar en el SOPA, que se llama Maricunga Sagrada y habla del espacio más importante para nosotros, biocultural, que junta todo el espacio natural, cultural también, porque es ahí donde se desarrolla nuestro pueblo,
y espiritual. Entonces, porque a veces, o sea, muchas veces el Estado y la gente también no comprende que hay territorios que tienen una importancia más allá de la importancia geográfica habitacional, digamos, sino que los pueblos originarios damos categorías de territorios sagrados y que, por ejemplo, el Estado de Chile no considera ningún tipo de vinculación demostrable con eso, ¿ya? Y es bien complejo, porque para nosotros, por ejemplo, un espacio sagrado que no vivimos ahí, nadie va a ir a hacer un edificio ahí ni una casa, porque es un espacio que es sagrado. El Estado de Chile, por ejemplo, considera que es un espacio vacío, entonces que por tanto lo puede impactar. Y que cuando aparece la famosa consulta indígena, en Chile solamente se consulta a las comunidades que tienen vivienda cercana. O sea, solamente ellos dicen que la vinculación es territorial y geográfica. Si vives cerca, te consulto. Si vives un poco más lejos, no me interesa saber si te duele o no te duele que yo impacte ese territorio. Y eso tiene que cambiar, porque mucha gente, que es como lo que yo les digo, o sea, la gente católica, por ejemplo, si nosotros le dijéramos, oye, encontramos litio debajo del Vaticano o del Muro de los Lamentos y te lo tengo que destruir, da lo mismo si tú vives en la cuadra cercana, en las calles cercanas, o vienes desde, no sé, desde Chile migrando o peregrinando. La fe es la misma. Entonces, lo mismo pasa con nuestros territorios. Pero simplemente, y yo te digo que no solamente pasa en Chile, pasa en varios países más, que las consultas indígenas finalmente, que es cuando les tienen que consultar a los pueblos originarios, si les afecta o no les afecta lo que el Estado va a hacer, está muy mal aplicado. Y eso, si nosotros lo discutimos y lo hacemos visible a nivel internacional, o incluso si a lo mejor este Congreso también ayuda para que organizaciones internacionales pongan los ojos y nos apoyen, eso sería maravilloso, porque por ejemplo nosotros hemos estado dando la pelea solos, no tenemos un peso para contratar asesores jurídicos, por ejemplo, no hemos podido llevar esto a la Corte Internacional, a la Corte Interamericana, no hemos tenido la visita, por ejemplo, de un relator experto de Naciones Unidas en pueblos originarios que venga y vea lo que está pasando. Entonces es como un sollozo asolapado, callado, que lo hemos tenido que cargar y que yo creo que los congresos como el SOPA son lugares especializados para poder hablar sobre estos temas y relevarlos a nivel internacional y que la gente sepa realmente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en esta famosa crisis climática y la famosa transición energética, bueno, son nuestros territorios los que están siendo sacrificados para esa famosa transición justa y verde, que de justa y verde no tienen nada. Porque a mí me están destruyendo un territorio sagrado para sacar litio y cobre, que son lo que necesitan las baterías para la electromovilidad, pero resulta que las grandes potencias no están disminuyendo en nada sus emisiones y yo tengo que sacrificar mis territorios para eso. Entonces, finalmente, esto hay que hablarlo y hay que decirlo. Hay zonas de sacrificio que no tenemos por qué sacrificar nuestra cultura y nuestra fe para darle placer y complacer a estas grandes potencias que en nada bajan sus emisiones y que nos destruyen la vida finalmente. Justamente este tipo de instancias sirven mucho para visibilizar este tipo de cosas. Así que ahí hay que ponerle punchi, sí. Cindy. Y sobre todo también, una cosa también que me interpela mucho del SOPA es que la gente viene y nos dice, gracias al SOPA he podido encontrar un sitio en el que poder decir lo que yo quisiera. Claro. O sea, mucha gente ante el miedo de si me van a dejar hablar, si mi propuesta... No, nosotros, en principio, siempre que estén relacionadas con la temática, o sea, nosotros aceptamos casi todas las propuestas, sí. A no ser que sea una muy rara, que no tenga nada que ver, que también nos han llegado, ¿no? Una sobre biología molecular de las partículas, es como no le llevamos sentido, pero normalmente... Si no atenta contra los animales. Sí, bueno, sí, tenemos también una ley, una restricción, ¿no? Que sean propuestas de proyectos o de actividades que no discriminen, que
ni alteren el medio ambiente, ni el maltrato animal, ni la discriminación de personas por raza o religión, o sea que, porque pasa, o sea, porque hay propuestas realmente que sí que van en contra de estas creencias que tenemos desde el SOPA, ¿no? Pero lo importante es que cada persona que va puede decir lo que quiere, ¿no? Pues hablamos también de la importancia de crear estos foros, ¿no? Donde la gente pueda expresar realmente lo que quiere, ¿no? De que no se vea, ¿no? De coartada por quien está delante, pues si hay una administración que apoya, es como, mira, como esta administración detrás, pues no puede decir determinadas cosas porque desde el colectivo tenemos una confrontación, ¿no? Claro. De lo que decía Cindy, ¿no? De defensa del territorio. O sea, de hecho, en Olmué, ¿no? Pues tuvimos también ese conflicto, ¿no? De la municipalidad respecto a las medidas que se pedían desde las comunidades que defendían, ¿no? El territorio, ¿no? Y al final nos tuvimos que desentender de esa vinculación con la municipalidad y nos fuimos a otro espacio. O sea, que nosotros no tenemos ningún problema, claro. Precisamente somos independientes, no nos debemos a nadie y podemos expresarnos como queramos y defender las ideas que queramos. Eso es importante también del SOPA. Sí, pero es buenísimo, me encanta. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo pensaba hablar como 20 minutos, llevamos como una hora, pero estuvo muy bueno, me encantó. Quiero agradecerles. No sé si quieren hacer la invitación formal, si así como para cerrar. Bueno, formal no lo sé, porque ya hemos quedado que formal no. De nada de formal. Nada de formal. No lo sé, estamos deseando que suceda el SOPA, estamos deseando llegar y compartir, y que lo único que podemos decir es que a toda la gente que le apetezca compartir, disfrutar, hacer, pues festejar, ¿no? O festejarnos como seres humanos, que venga y comparta, y entre todos intentamos buscar soluciones a estos problemas que compartimos. Así que estamos deseando que venga todo el mundo que se sienta interpelado, ¿no? Por estas cuestiones. Y a mí lo que más me gusta es esto de no tener restricción, ¿no es cierto? De como que esté abierto a todo el mundo y que todo el mundo pueda también dar su opinión, y porque claro, igual a veces como que en estos espacios que son tan académicos, como que la gente ahí le hace cortocircuito, no quiere hablar, le da vergüenza, etcétera. Entonces yo creo que es sumamente valioso, y bueno, y ahí nos vemos, porque seguramente nos vamos a ver, y eso, les agradezco un montón, les mando un beso grande, gracias por haber estado en La Minga de las Ovejas Negras. Muchas gracias. Y muchas gracias, Cindy. Sí. No, Chau, chau.